Ok. Bien, entonces vamos a ya la introducción a la Big Data y a aterrizar varios conceptos importantes que vamos a necesitar para empezar a entender de lo que se trata, ¿no? Esta temática, los datos masivos, ¿no? Entonces, a ver, en primer lugar, un pequeño glosario con algunos conceptos que algunos esperaría que hubieran escuchado antes, idealmente que supieran qué son. Y si no, pues aquí rápido se los explico. Empecemos con los datos no estructurados. Hace ratito Renata nos mencionaba acerca de ellos, pero ¿qué son estos datos no estructurados? A ver, en tu experiencia, Renata, ¿a qué te referías con ellos? Son los que son los que más vemos, ¿no? Porque creo que tienen, se me acuerda la palabra, estructura. No, bueno, es baja como un orden, por así decirlo. Ok. Pues son los más abundantes, ¿no? Los que más abundan no solo en la ciencia de datos, sino en la propia naturaleza, si lo piensan así, ¿no? O sea, todo lo que encontramos en su mayoría no tiene una estructura, ¿no? Eso tal vez les suene así como extraño, pero ahorita vamos a adentrar más en ese concepto. Pero les puedo decir que son los más abundantes, eso sí. No tienen un orden, no hay una jerarquía definida o algo con los que podamos organizarlos fácilmente, ¿no? Entonces tratar con ellos de entrada ya sería complejo por esa propia razón, ¿no? Creo que no se ve eso que estaba presentando. Tienes toda la razón. ¿Ahora sí? Sí, ya. Bien, entonces esos son los datos no estructurados y que les digo, de por sí el puro dato no estructurado ya es complejo de analizar. Ahora, pensando en Big Data, meterlo como Big Data, eso lo complica muchísimo más, ¿no? Porque el dato no estructurado no es necesariamente Big Data. Big Data es otra cosa, ¿ok? Ahora, los estructurados, digo, es lo opuesto, evidentemente, ¿no? Son los que llevan un orden, una jerarquía y pues está bien definida. ¿Cuál sería un ejemplo de un estructurado? A ver, ahora sí te doy un segundo chance, Renata, este va a ser más fácil. ¿Cuál es un ejemplo de qué? De los estructurados. Uno facilito. O a ver, alguien que le ayude a Renata. Bases de datos relacionales. Exacto, ese es como el ejemplo. No, si estás mal no pasa nada, Renata, no es examen. Pero ese es un un ejemplo clásico. Exacto. ¿Por qué? Porque todo está bien acomodadito, así perfecto, sabes dónde buscar, tiene una estructura, un orden, una jerarquía. Nos gustaría... Cuando no son estructurados, Ajá. tipo es una base grande y no sabes de qué es cada columna. Si es, audio. si es que estás pensando como en Excel, pero piensa más allá de Excel. Ajá. Fotos, audio, texto así en PDF, así. Un video. Documento de Word, video. Un video no es no estructurado. O sea, no hay columnas específicas. Un video es no estructurado. Ajá. Aunque algo que te diga color, edad, eso es estructura. Legos, no es. Sí, si tú tienes como tu hoja de vida, pero en el documento de Word así que la plasmaste y no está estructurada. Si la pones en una tablita que dice edad, estudios, hay estructura. O sea, pero eso es, digamos que puedes tener muchísimos, así. ¿En cantidad te refieres? No. Muchos no estructurados. Todavía no estamos entrando a Big Data, Ok, Mónica. ok. Nada, estamos hablando de puros datos estructurados y no estructurados. Ok. Sí, o sea, en la Big Data podemos toparnos con cualquiera de los dos. De hecho, por propia estadística nos vamos a topar con no estructurados porque son más. Ok. Son los que abundan, ¿no?
Entonces, todos esos ejemplos que dijeron, bueno, los que se referían a los estructurados, o una base de datos de cualquier tipo sería una estructurada, ¿no? Hay bases de datos no estructuradas como las no SQL, no sé si conocen alguna, como la MongoDB, es una de las más populares. En esa, no sé, yo creo que es como una contenedor donde uno avienta cosas, ¿no? Y ya con algún criterio saco las cosas de allí, ¿no? No es como una base de datos relacional donde va así ordenadito, bien bonito, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, base de datos es un conjunto organizado de datos estructurados, es estructurado evidentemente. Cloud Computing. ¿Qué es el Cloud Computing? Eso no sé si ustedes algún día lo habían reflexionado. Seguro usan servicios del Cloud Computing, ¿eh? Y más de uno. Todos los días, estoy seguro que usan más de uno todos los días. A ver, un ejemplo de Cloud Computing, de un servicio de Cloud Computing. A ver, tú, Ana. No hay respuestas incorrectas, solo estructuradas y no estructuradas. No sé, WhatsApp o Teams fue... WhatsApp, sí, podría ser WhatsApp. Creo que alguien escribió en el chat. Todavía no estoy muy familiarizado con este servicio. Exacto, Google Drive. Mira, justo Luis David fue el que dijo Google Drive. O tú a él, no sé. No, Google Drive pues es un servicio de la nube, de Cloud Computing. ¿Se han preguntado cómo funciona? O sea, ¿por qué? O sea, cuando yo guardo ahí un archivo, ¿dónde está ese archivo? ¿Están de acuerdo que en algún lugar se debe almacenar? Les sorprendería saber dónde se guarda. Puede que sea un servidor que está en Estados Unidos o en la India, o quién sabe dónde, ¿eh? En un servidor ahí todo viejo. ¿Perdón? O en todas las anteriores. O en todas las anteriores, así es. Exacto, puede que esté fragmentado, ¿no? Eso es parte de la naturaleza de un sistema distribuido, ¿no? Yo les dije, ¿no?, que hace ratito que el sistema distribuido es la manera tecnológica que sustenta a los servicios en la nube. No me mencionaste como el caso más el más clásico. Teams. No, pero en algo menos aburrido de cosas de trabajo. Ok, Instagram. Algo que tenga menos odio, más entretenimiento. TikTok, YouTube, dijiste. Y hay otro más popular todavía. Pues Netflix, ¿no? Netflix o Spotify. Bueno, cualquier servicio de esos, ¿no? Del streaming. O sea, ¿ustedes creen que hay una computadora, una sola, que tenga todo ese catálogo de películas? ¿Creen que exista un disco duro que aguante eso? Pues no, ¿verdad? No, eso está construido sobre un servicio en la nube, ¿no? Y el servicio en la nube está a su vez corriendo en un sistema distribuido. He estado hablando mucho de sistemas distribuidos, luego les explico qué es eso, pero es que si se lo suelto así se van a espantar, ¿no? Es un dibujito. Los voy a llevar por las piedritas, de hecho, de dónde salió la idea del cómputo distribuido. Está interesante, ¿eh? ¿De dónde salió? Se supone que conectas como muchas computadoras, como muchos procesadores al mismo tiempo y si una está ocupada, entonces le ponen otra y así, ¿no? Se supone. Por ahí va. Fíjate que así como lo dijiste, suena muy sencillo, pero es altamente complejo, ¿eh? Como no tienen una idea. Sí, seguramente. Bien, para que se den una idea de lo complejo que es, yo para el doctorado hice un algoritmo de planificación en un sistema distribuido. ¿De planificación de rutas, de planificación de tareas? Planificación de tareas en un sistema distribuido. Pero como a nivel del sistema operativo. O sea, a nivel del... No, del planificador. O sea, es uno que está encima del sistema operativo. O que es diferente del sistema operativo a tesis del profesor.
¿Cómo me explico? O sea, existe como el scheduler de un sistema operativo, el que coge los programas y dice, yo te doy este pedacito de CPU por tanto tiempo, ahora te lo doy a ti, Ah, ok. ahora te lo doy a ti, ahora te lo doy a ti, Sí, ahora te lo doy a ti. eso digamos que funciona en el sistema operativo, pero este está más arriba porque es para un sistema distribuido, ¿no? Ok, súper. O sea, como el equivalente del sistema operativo, pero Pero para un sistema distribuido. Oh, súper. Chévere. ¿Y lo probaste así en las computadoras de aquí? No, fueron experimentos pues en un sistema controlado, ¿no? Interesante. Y o sea, es muy complejo ese problema, ¿no? Muy complejo, porque es altamente heterogéneo y altamente escalable. Eso tal vez no les dice mucho, pero está complejo, ¿no? O sea, las tareas son todas diferentes y yo se tienen que meter de forma que no quede fracasado. Y los recursos son diferentes. Los recursos son diferentes. Además están en diferentes lugares. Correcto. Entonces tienes que saber cómo distribuirlos. Y el truco es que desde el punto de vista del usuario pareciera que estuviera en un solo lugar. Exactamente. El usuario no debería... Sentir la diferencia, o sea, ser consciente que el sistema es distribuido. cómo funciona la nube, precisamente. Uno le da play al Netflix y tú no sabes qué está ocurriendo detrás, solo sabes que se carga y ya, ¿no? O sea, un detenido a pensar eso, así, ¿de dónde está descargándose esa película? Pues no, ¿verdad? Esa es la... ¿Pero qué son espejos? No. O sea, esos videos son espejos, o sí se descarga local y ahí Sí, o sea, se descarga local en algo que se llama pues el caché, ¿no? Pero no es toda, ¿no? Porque tipo luego se te va el internet y Sí. ya se queda. va haciéndolo por pedacitos, digámoslo así. No, pero lo descarga y lo desecha, lo descarga y lo desecha. Ajá, como es... Sí, un video de ese tamaño. Es que el caché piensa lo que es como una memoria desechable, ¿no? Ajá. Y se usa por pedacitos y conforme ya cuando ya se usó, pues se desecha, ¿no? Pero bueno, esa es la idea del cloud computing. Y por ejemplo en Google, pues uno cuando abre una cuenta de usuario normal tiene uno como que 5 gigas o algo así, 2 gigas, ya no sé cuánto se tiene ahí en Google, los servicios de Google, en Google Drive por ejemplo. Pues esas cosas que uno sube tal vez no están en una sola computadora, están en la infraestructura, ¿no? Que así en términos generales. Aquí en la universidad, por ejemplo, si ustedes abren una cuenta de Google institucional, que podrían hacerlo como estudiantes, tendrían acceso a 5 terabytes, creo que de espacio. 5 teras. Y nos la limitaron. Porque ¿Por qué te enteras de eso ahora? me entero de esas alturas de De hecho, todavía vas a hacer más coraje porque hace como año y medio teníamos espacio ilimitado. O sea, ahí era... No había un límite. Yo pago Google One. Ah, ok. Tengo la mitad de eso. Sí. Me hace más coraje. Sí, entonces aquí en la universidad se pueden hacer una cuenta institucional de Google y tienen ese espacio. Bueno, pero el punto es eso, ¿no? Que son servicios que corren en la nube, ¿no? O sea, la nube es una abstracción de los recursos de cómputo, ¿no? Abstracción se refiere que lo veamos así. El usuario no se da cuenta que hay detrás, ¿no? Nada más veo pues, el servicio como tal, ¿no? No sé qué está ocurriendo detrás del servicio. Los servicios de cómputo como un servicio, bueno, es que en español suena raro, ¿no? Es Software as a Service, el acrónimo de SAS, ¿no? O sea, los servicios como el software como un servicio, ¿no? Abstracción de un conjunto de computadoras, servicios ejecutándose en ellas, ofreciendo como una sola entidad ficticia, ¿no? O sea, la nube como tal no existe, ¿no? Eso de explicárselo quizás a sus papás o su abuelito está difícil, ¿no? De subir las cosas a la nube, ¿no? Algo que no existe, ¿no? Pero es un buen experimento, ¿no? Ok. Data warehouse, hace un momento estábamos hablando de eso, ¿verdad? Aquí simplemente lo vamos a denominar como un gran almacén de datos. ¿Por qué va a ser necesario? Pues por una de las características de la Big Data, el volumen. El volumen va a ser necesario, pues un almacén pues muy grande, ¿no? de datos. Machine Learning, pues es el aprendizaje automático, son algoritmos diseñados para
pues para encontrar patrones, así en términos muy generales, ¿no? Profesor, ¿se puede decir que los data warehouse los habilitó Hadoop, o bueno, o este procesamiento distribuido? Sin eso no se hubiesen podido hacer, no se hubiesen podido crear. Sí, me van a entender. O sea, es requisito para tener un data warehouse que esté corriendo sobre un sistema distribuido. Sí, aplica decir Sí, eso. de hecho, Hadoop y Spark funcionan muy bien con este tipo de contenedores. Sí, por ejemplo, Google BigQuery es un data warehouse. Ajá. Y eso está montado encima de Hadoop, así Google le cambia el nombre para que nadie se dé cuenta. Pero mi pregunta es, si no existiese, bueno, no necesariamente Hadoop, los sistemas distribuidos, no podríamos tener data warehouse. Así es. Sí, de hecho, o sea, viéndolo así, Hadoop sería un componente indispensable para un warehouse. un data Un data lake, warehouse. no, porque un data lake simplemente es todos los datos y botarlos ahí, Sí. es un disco duro muy grandote. Pero en esta necesita- magnitud es Hadoop el que hace esa chamba, ¿no? Y la hace muy bien, de hecho. Ok. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a estos conceptos hasta ahorita? Algunos supongo que ya los habían escuchado, otros tal vez no. Y pues vamos al principal, que es la Big Data. Así en la definición como del librito y la más corta sería un gran volumen de datos de diversas fuentes y estructuras que se generan a gran velocidad. Esa definición dice mucho y nada al mismo tiempo, creo. No aplica para hacer Porque a gran velocidad. no sé si a ustedes después de leer eso les queda claro qué es la Big Data, ¿no? ¿Podrían ya explicárselo a su abuelito o a su sobrino hijo de 3 años? Por ejemplo, lo que pasa en los sitios web, ¿no? Que, o sea, todo lo que hace el usuario y lo capta Google, ¿no? Y te lo presenta en Google Analytics. O sea, Ajá. O sea, no se le dio clic acá, y todos sus eventos los puedes programar para que te los guarde. Y al final, pues si tienes muchas personas que están entrando a tu sitio web, ahí pues te pinta prácticamente todo. Sí, imagínate la cantidad de datos que Sí, es absurdo. tiene. Digo, tan solo una persona, ¿no? Ahora millones, no sé cuántos millones de usuarios tendrá Google. ¿Quién sabe? Y es que hay gran velocidad, no es porque se generen rápidos, sino porque se generan muchos al tiempo, al mismo tiempo, y eso es lo que... De hecho, son un poco de las dos. Es más complejo que solo eso, ¿eh? De hecho, esta definición se queda corta. Tal vez es introductoria, pero ahorita van a ver que se queda corta. Porque no todo volumen grande de datos es Big Data. O sea, un Excel grandotote no es necesariamente Big Data, ¿no? Porque la Big Data requiere varias características, cumplir varias características para poder ser denominado de esa manera, ¿no? En la actualidad, pues, digo, a veces por cuestiones comerciales hay marcas que a todo le ponen el sobrenombre, ¿no? O sea, en este caso de Big Data, ¿no? O te ponen Machine Learning o Inteligencia Artificial, ¿no? Por ejemplo, yo compré una pantalla y ahí en la caja dice con Inteligencia Artificial, ¿no? Y ya ir rascándole a lo que es las funcionalidades, ni me acuerdo para qué es la inteligencia artificial, creo que para... No, ojalá hiciera eso, no, pero es algo bastante más austero, ¿no? Creo que es para los colores que uno configura ahí en la pantalla. Creo que ahí usa inteligencia artificial, quién sabe cómo, pero yo siempre lo tengo deshabilitado, entonces no importa, ¿no? Termina siendo una regresión lineal de una cosa, pero inteligencia artificial técnicamente. Ajá, o sea, debe ser una cosa muy simple, pero nada más para que suene cool, lo ponen ahí en la caja y así grandote, ¿no? Con inteligencia artificial. Por eso lo compraste. Sí. Ya me descubriste, ¿no? Profesor, si tenemos un Excel muy grande, ¿cuándo podría ser ese Excel Big Data y cuándo no es Big Data? Cuando cumpla las características que voy a mencionar ahorita. Ok. Ajá. Porque no nada más es el volumen, que ese sería uno de los criterios. Pero no el único, entonces ahí es cuando a veces sí, a veces no. Estos son los criterios o las características: volumen, velocidad, variedad, valor
y veracidad. De hecho, es lo que se denomina como las 5 Vs de la Big Data. Anteriormente, o al inicio, solo eran 3 Vs: volumen, velocidad y variedad. Posteriormente se agregaron las últimas 2, y actualmente yo he visto que hay quienes le ponen hasta 9 o incluso 11 Vs. Creo que ya son demasiadas. Yo quise ver un poquito más conservador y dejarlo en 5, ¿no? Las 5 Vs. Entonces, para que algo sea considerado Big Data, debe cumplir estos 5 criterios. Ese caso que me decías estaría nada más cumpliendo el volumen, ¿no? El valor implica que tenemos que hacer algo con los datos, y hasta que no lo hagamos, técnicamente esos datos no son Big Data. Ajá, por ahí va. El valor es la salida. O sea, yo hice algo útil con esa información. Entonces, si yo no hago algo útil con esa información, técnicamente eso no es Big Data. Más bien si los datos te dan capacidad de obtener algo útil de ellos. Pero eso no lo sé hasta que no los analice. Entonces, si no los proceso, los datos por sí solos no son Big Data. Ajá. De hecho, ahorita vamos a pasar una por una, de las 5 Vs. Empecemos por la primera, ¿no? Esta, pues volumen. De hecho, la palabra volumen, el término volumen, si lo fuera una clase de física, les diría que es algo que mide la cantidad de espacio, ¿no? El volumen. En este caso era la cantidad de datos. La velocidad, pues es la rapidez de la generación o el flujo de los propios datos. Perdón por la insistencia con velocidad, que no necesariamente es que los haga rápido. Yo puedo recolectarlos todos los días a las 1 de la mañana cada 24 horas, siguen siendo Big Data. Sí. Por un batch, todos los días recojo toda la información, lo subo al data algo, y eso sigue siendo Big Data. Ajá. Lo hago cada 24 horas. Entonces no es tanto la velocidad con que el dato se genera, no cada segundo lo estoy almacenando, no, es el hecho de que porque estoy capturando muchísimas fuentes y eso suma mucho, técnicamente recogí muchos datos en solo 24 horas. Uh-huh. Es que sí, o sea, aquí lo que estoy tratando de decir es que en cuanto a velocidad, es que son datos que tienen una vigencia pronta, ¿no? Generalmente, ¿no? O sea, piensen en, no sé, una gran cantidad de datos. Y también por la frecuencia en la que se producen, ¿no? Ajá, tiene que ver con la frecuencia, exacto. Pero si es una gran cantidad de datos que solo se recopila una vez y me duran 20 años, eso no sería Big Data, ¿no? Porque tiene una larga vigencia. Pero imagínate que es un gran volumen de datos que constantemente están siendo renovados, ¿no? Eso suena como muy descabellado en estos tiempos modernos. Para nada, ¿verdad? Que representan una ventana de tiempo finita corta. Ajá. Si es un dato que aplica para el tiempo infinito, entonces ya no aplica. Sí, ya no aplica. O sea, un dato que sea perpetuo, ¿no? O algo así. O sea, no sé, naranja se compone de rojo más amarillo. Entonces eso aplica de aquí al resto de la eternidad. Entonces sí. Ese no sería un dato que clasifica como Big Data. Sino algo que esté cambiando, ¿no? Ok. Ahorita, voy a entrar más a detalle en estas Vs, ¿eh? Ahorita nada más la estoy así describiendo rápidamente. Luego, variedad, pues la diversidad de fuentes de información. O sea, las fuentes de donde se generan los datos. Si hay más de una fuente, ya se le puede considerar Big Data. Estas son las 3 originales, las 3 Vs originales, pero se le agregaron las siguientes 2. Pueden ser del mismo tipo, simplemente, o sea, pueden ser, por ejemplo, solo personas, simplemente que muchas personas diferentes. Pero de fuentes, ¿no? Diferentes. O sea, sí. Piensa. Pero puede ser el mismo tipo de fuente, o sea, no tiene que ser humano, perro, gato, no, puede ser de cual. Incluso diferentes tipos de datos. Sí. O sea, la misma o diferentes, ahí como sea, ¿no? Veracidad es confiabilidad en la fuente de los datos. ¿Esta creen que sea sencilla de cumplir? O sea, ¿qué tan confiable es una fuente de datos? Vamos al ejemplo que siempre me gusta, Twitter.
una fuente confiable de datos, no, yo diría que no, ¿verdad? Twitter no se debe tomar en serio. Y si te lo tomas en serio, algo estás haciendo mal, ¿no? Yo personalmente no hubiera puesto esa, ¿no? Porque veracidad es muy subjetiva al análisis como lo está, o sea, lo que estabas, cómo lo interpretas. Y eso debería ser como desacoplado de lo que es Big Data. No, pero sí es importante, porque sobre todo en un análisis, tú debes tener la certeza de qué tan confiable es la información que estás analizando. Si no, pues todo lo que estás haciendo no va a carecer de una validez en ese sentido. Pero entonces confiabilidad en la captura del dato. No, en el dato en sí, en que es válido, es verdadero, vaya. Sí, hasta con esto de Google Analytics, nosotros hemos encontrado diferencias contra nuestras bases que sí descargan su información. O sea, como que está inflado, no sé, está raro. Pero eso no significa que deje de ser Big Data, ese es mi punto. O sea, sí llegamos como a un porcentaje, pero ese porcentaje pues sí te deja así como, si es real, ¿quién tiene la verdad? Es que mira, aquí el punto no es si es o no es, sino más bien el determinar si lo es. Eso es lo que lo hace Big Data. ¿Sí me explico? Ya el análisis. Ajá. Sí, porque tú tienes los datos y no sabes si son verdaderos o falsos. Ese es el problema. No lo veas como blanco y negro, ¿no? Sino que tú al hacer el análisis debes determinar si es verdadero o falso. Tal vez haces el análisis y no cuadra lo que nos decías, ¿verdad? Ese es el problema. Por eso es complejo, ¿no? Por eso se considera como una característica, ¿no? Sí, no sabemos si Google miente. Okay. Esa es la complejidad. Y esa no es la más compleja. De hecho, la más compleja de cumplir es la de valor. Es aún más subjetivo. Completamente subjetiva. Porque ¿qué es valioso para alguien? Hacia el valor como tal de los datos. O sea, ¿qué valor te da el dato? Obtienes de los datos. Así es. Y eso no es subjetivo, ¿no? Pero es la más... que es quizás esta y la veracidad son las más difíciles de cumplir, ¿no? Es que una discusión filosófica, por ejemplo, que cogiste 2000 niños y les preguntaste cuánto es la raíz cuadrada de 100 y todos te dieron valores distintos, que obviamente la veracidad es nula. Entonces, hoy que hiciste el experimento porque querías saber si te calculaba la raíz cuadrada de 100, pues no tuviste la veracidad y técnicamente no es Big Data. Pero resulta ser que 5 años al futuro alguien hizo algún paper y hizo caer en cuenta de que de pronto era interesante calcular qué tan cerca estuvieron los niños, porque eso te da otra información y cogiste el conjunto de datos y ahora pues te aportan valor. Se volvió Big Data. Entonces, pero es que ya era Big Data. Desde un principio, correcto. Sí. Pero entonces por eso es que para mí de veracidad no debería de estar ahí. Si es Big Data, porque tú cuando tienes el dato no sabes si es verdad o no. Ese es el dilema. Como en ese caso, si no supieras cuánto es raíz de 100, pues toma los datos, haces el análisis. Pero ahí sale que veracidad es un criterio para determinar que eso es Big Data. Sí, pero te digo veracidad, no con que debe ser verdadero o debe ser veraz, no. Sino que la veracidad es una característica intrínseca a los datos que impacta en el análisis. Entonces veracidad sería en el sentido de registré correctamente el número que el niño me dijo. O sea, entonces más como en la captura. No, más bien si los datos están dándome un... 100% seguro que tus datos fueron de niños que te dijeron eso, ¿no? Pero por eso, la captura. O sea, No. la veracidad es que la captura fue correcta. No la captura, porque la captura es el proceso de captura. De medición, correcto. Pero eso no, es ya que tiene los datos. Lo que me representan los datos es verídico, es verdad o no. Es la interpretación de los datos, la que es veraz o no. ¿Sí me explico? Sí, pero eso es la que depende del tiempo y depende del contexto. Entonces, dependiendo del contexto, en algunas ocasiones hay veracidad y en otras no habría. Por eso es un problema complejo, por eso es una característica, porque no lo sabes exactamente. Sí, por el mismo valor.
Ok, no, perdónenme, es que yo lo estoy viendo como que tiene que ser No. para que clasifique como Big Data, No. es una propiedad, un atributo de... Sí. Perdón, una disculpa. Sí, es que lo estoy viendo Ya entendí. como un checklist. No. Sí, yo lo estaba viendo en un checklist, correcto, No. una disculpa, ya entendí. Es una característica que estás analizando de los datos. Si esa característica de veracidad es relevante para ti, califica como Big Data. Yo no sé si los datos la cumplan o no. Eso es, Sí. ese es el punto, ¿no? Ya entendí. Sí. Pero es muy complejo, sí queda claro, ¿verdad? Ok. A ver, vamos una por una. Ahora sí, entrando más a detalle, empecemos con volumen. Esta característica de volumen, tal vez no hayan hecho reflexión en cuanto a la complejidad de lo que es un volumen. De hecho, en la actualidad los datos pues crecen exponencialmente, ¿no? A ver, en lo individual, o sea, piensen ustedes en su vida diaria, ¿cuántos datos se generan acerca de cada uno de ustedes? A ver, ¿cuál es el centro de datos personal que todos tenemos y que andamos cargando para todos lados? El celular. ¿Cuántos datos creen que se generen en ese aparato al día? De todo tipo de datos, ¿no? No sé si alguna vez han entrado, yo si tienen un teléfono Android, han entrado al historial de Google Maps. ¿No? ¿Nunca han hecho ese experimento? Sí, ahorita que me vaya de aquí va a decir, ¿cómo estuvo la Universidad de Anáhuac, sede norte? Ándale, para empezar. Sí, pero si entran ahí el historial, les va a dar la ruta que tomaron el día de hoy, por ejemplo. Y así tiene un registro de todos los días. Dónde estuvieron, qué hicieron, qué compraron. Les manda publicidad de esto. Las noticias que les manda el propio Google están relacionadas. Un montón de datos que usa Google, ¿no? La Publicidad. No sé si les ha pasado que de repente un día están hablando con alguien de juguetes de perro y al día siguiente les llegan anuncios, ¿no? Gmail no es gratis. Gmail no es gratis. De hecho, todos los servicios que aparentemente son gratis o que no pagamos dinero por ellos, pues de alguna manera estamos pagando, ¿no?, por ese servicio. ¿Se habían preguntado con qué pagamos esos servicios? Es que esa es la Datos. frase, ¿no? Si no pagaste por eso, o sea, el producto eres tú. O sea, tú eres el... Sí. Y más que tú, tus datos, ¿no? O sea, tus datos, lo que tú generas, ¿no? Tú eres la fuente de esa riqueza que las grandes empresas se pelean, ¿no? Los datos son muy valiosos, muy valiosos. Por ejemplo, Google es una empresa de anuncios, Facebook también. De hecho, el Zuckerberg estuvo en un juicio por eso. ¿Fue este año o el año pasado? El año pasado, ¿verdad? Y son los más grandes, y no hay quien les pone. Es imposible dar publicidad sin ellos. Ajá. De hecho, Google empezó, cuando inició Google, pues fueron dos nerds que tenían ahí medio hippies que querían hacer un buscador, ¿no? Porque estaban muy feos los buscadores en ese entonces. A ustedes no les tocó eso, creo. Yo sí, soy muy viejito, utilizaba Altavista. Ok, sí. O Yahoo, ¿no? Era como el mejorcito. Pero cuando llegó Google y con su algoritmo, pues, híjole, revolucionó los buscadores, ¿no? Los otros quedaron en el olvido. Pero poco a poco esas ideas nerds e idealistas de esos creadores pues se fueron degradando, digámoslo así, y se volvió una empresa de publicidad. Pues eso es lo que hace Google, vende anuncios, ¿no? Se hicieron millonarios con eso. Facebook también. Y pues hay una gran cantidad de datos. ¿Qué otros dispositivos capturan datos todos los días acerca de ustedes? Además del celular, ya mencionamos el celular. Las computadoras. A ver, piensa en un contexto así menos de, o sea, más de una persona que está más alejada de la tecnología. Pues una tele inteligente,
Hay hasta refrigeradores, ¿no? Inteligentes. O de estas barredoras inteligentes y demás cosas, ¿no? Que capturan datos. Los relojes inteligentes, o sea, te miden el sueño, cuánto tiempo dormiste, cómo dormiste. Esos datos, pues en algún lugar se deben quedar, ¿no? Google debe saber cuándo va a morir. Sí. Sí. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Este tipo sufre de tal. Sí, seguro. En Google, no sé si han hecho eso, pedirle a Google qué datos sabe de ustedes y cómo Google los ve a ustedes en función de los datos. Hay una página ahí en Google donde se puede ver eso. Y les va a decir, pues tú tienes tantos años, tienes tantas mascotas, vives en más o menos una casa de tantas plantas, así. Sale un resumen de lo que Google sabe de ti y es escalofriante, yo les diría si lo ven, ¿no? Que nada más con los puros datos ya sabe todo eso de mí, ¿no? Hay una API que justo te dice todo lo que, digamos, tiene de ti. O sea, tiene tus datos personales, a dónde fuiste en Maps, qué viste digamos, en distintos lugares, qué viste en YouTube, y así un montón, pero es una API así enorme, con un montón de documentación. Y tú le puedes pedir, o sea, cuando te piden así como login por el Google, tú le puedes pedir todo eso. Obviamente ya ahorita ya te dice, le das acceso a esto. O sea, como usuario te da la opción de sí compartirlo, pero al final es lo que ellos tienen de ti. O sea, tienen todo. ¿Y cuántas personas crees que reflexionen en esa decisión de decirle que sí? Ahí. Que digan, yo voy a declinar, mejor no. Pues no, ¿verdad? Muy pocas. De hecho, ellos te pueden decir, pues en el contrato que aceptaste, ahí viene clarito, ¿no? ¿Han intentado leer esos contratos? No. Es una cosa. Yo un par de veces y la verdad es que no he entendido gran cosa, ¿eh? Viene terminología muy complicada, mezclada con cosas legales, entonces lo vuelve muy difícil de leer, ¿no? Muy difícil de leer. Hay de hecho, o sea, porque un abogado tampoco lo entendería, ¿no? Entonces, yo he conocido algunos abogados que son como tecnológicos y son como los que descifran ese tipo de contratos, porque es su trampa, ¿no? Esa es la forma como ellos se escabullen legalmente para, pues, lucrar con los datos, ¿no? Eso es todo, ¿no? Suban una foto a Google Fotos y después digan, tráigame las fotos en las que estaba Erwin. Y él ya sabe qué fotos que uno tomó así sin etiquetar, no sale la cara porque él hace reconocimiento facial y sabe dónde estaba. De niño a grande. Ok. O sea, es creepy, horrible creepy. Bueno, eso era nada más para que se den una idea de la cantidad de datos que se capturan. Mira, aquí hay unos datos acerca de los datos. En el 2021 se estimaba que en el mundo se generaban y almacenaban alrededor de 36 zettabytes. ¿Saben lo que son los zettabytes? Seguro conocen los terabytes, ¿no? Eso sí. Bueno, un zettabyte es un 1024 exabytes, un exabyte 1024 petabytes, un betabyte 1024 terabytes y un terabyte 1024 gigabytes. En resumen, un zettabyte son 2 elevado a la 40 gigabytes. 36 de esos, ¿no? Esa es la cantidad de datos que se tienen en el 2021. Para este año yo diría que, pues, una de esas hasta se duplicó, ¿no? Esa cantidad de datos. O sea, son muchos datos, ¿no? Por ejemplo, Twitter o X, se estima que diariamente se genera alrededor de 9 terabytes. Esto es en el 2021, insisto. Tal vez hoy, en el 2023, sea más que eso, ¿no? Entonces, imagínense si ustedes quieren hacer un análisis de Twitter, como hace rato me decías del sentimientos. De entrada, si quisieras almacenar 9 terabytes por día, ¿cómo lo harías?
¿Hay un disco duro de 9 terabytes para empezar? Pues no, ¿verdad? Eso ya sería un problema complicado tan solo por ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo lo almacenas? Si se generan 9 terabytes al día, ¿cómo lo almacenas, no? Nada más almacenarlo, ni siquiera pues, estamos pensando en analizarlo, ¿no? Solo en almacenarlo. Esa es la característica que da el volumen en cuanto a los datos, o la complejidad, ¿no? Que da el volumen. Entonces limita el almacenamiento, por eso es necesario recurrir a otro tipo de estrategia. Seguramente acá abajo se me fue el texto, era lo que decía, ¿no? Bueno, aquí alguna duda en cuanto a volumen. ¿Sí queda claro entonces cuál es esa complejidad de esa característica? O sea, son demasiados datos que va a ser por sí solos difíciles de manejar, ¿no? Ahora vamos a la siguiente característica, velocidad. Entonces, esto implica un flujo de datos masivos. O sea, imagínense que ahora esos 9 terabytes llegan frecuentemente, ¿no? Y eso pues, lo complica, ¿no? Entonces, la cantidad de datos que se generan y almacenan no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Es algo que ya hemos venido viendo, ¿no? Entonces, esto trae consigo además un problema adicional. Si llegan datos recientemente o frecuentemente, va a implicar que los datos anteriores dejan de ser vigentes, o sea que hay una caducidad. Entonces me va a ser necesario analizarlos rápidamente antes de que caduquen, perdón. Eso complica todavía más el problema, ¿no? Hay que analizarlos mientras sean vigentes. Una vez que ya pierden vigencia, pues ya no sirven para nada, ¿no? Y pues si son una gran cantidad de datos, como en la anterior diapositiva vieron, pues sería un gran desperdicio de recursos, ¿no? Si yo estoy almacenando esa cantidad de datos, tendría que utilizarlo como la nube, ¿no? Y la nube, pues utilizar un servicio como AWS o el que sea, pues no es gratis, no va a ser fácil, además, y pues va a ser costoso, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Es un problema, ¿no? Si lo ven, es un problema, ¿no? La velocidad. O sea, cuando se mezclan, sobre todo con el volumen, ¿no? Es un problema. Puede ocurrir un caso extremo, ¿no? Que una vez que yo complete el almacenamiento de un gran volumen de datos, estos ya en el momento en que lo complete sean obsoletos, ¿no? ¿Cuál será la estrategia allí? O sea, si almacenar esa gran cantidad de datos me tome demasiado tiempo que se hacen obsoletos los datos, ¿cómo podría darle la vuelta a ese problema? Procesarlos a medida que van llegando y sacarle utilidad y valor a medida que van llegando. Ajá, o sea, no almacenarlos. No almacenarlos, sí. O sea, O sea, yo no los almaceno, me quedo con la ganancia del valor que les extraje a los datos. Sí, o sea, hacer un análisis a un flujo de datos sin pasar por el almacenamiento. El almacenamiento va a ser lento, va a ser caro y además puede que ocasione una caducidad en los propios datos. Entonces no valdría la pena en ese contexto. O sea, ahí la alternativa sería esa, ¿no? Analizar un flujo de datos. Hay estrategias para eso, ¿eh? O sea, eso ya se tiene contemplado. Ok. Entonces, los datos pueden ser desfasados, y pierden su valor, ¿no? Entonces el reto que enfrentan los ingenieros de datos es el almacenamiento y la gestión de datos que generan pues continuamente, ¿no? Eso es en cuanto a velocidad. ¿Aquí hay alguna duda en cuestión de velocidad? ¿No? Perfecto. Variedad, pues es la heterogeneidad en los datos que se manejan. O sea, datos de diferentes tipos en su propia naturaleza, ¿no? Entonces pueden tener distintas topologías, estructuras, debido a que vienen de diferentes fuentes. O sea, que sean
datos que son texto, datos que son pues imágenes, audios o videos o cualquier otra cosa, ¿no?, que se les ocurra. Entonces aquí va a ser clave elegir el conocimiento que proporcionan, pues, de los diversos tipos que tenemos a nuestra disposición. O sea, dar como una preclasificación, o sea, qué datos son los que me van a aportar más o cómo los voy a tratar, ¿no?, los diferentes tipos de datos. Esta decisión, de hecho, puede ser tan importante como que me defina el éxito o fracaso en el proceso en general, ¿no? O sea, porque esa selección que yo haga puede ser la incorrecta, ¿no? Tal vez ahí mi visión no fue la correcta y tendría que replantearla, ¿no? Esto, ¿cómo se puede mejorar quizás este criterio de decisión? Pues con experiencia, ¿no? Porque cada conjunto de datos que recibamos pues es un mundo en sí mismo, ¿no? Entonces, ya un científico de datos masivos tendría que estar practicando con ese contexto de datos y pues probando algunas estrategias de este estilo para encontrar la apropiada, ¿no? Ok, a ver, aquí en cuanto a la variedad, seguimos en variedad, tenemos la clasificación de los datos. Ahora sí, los estructurados que te preguntaba hace rato, Renata, serían estos. Datos estructurados pues son los típicos que se almacenan en datos de base de datos relacionales. Entonces, son valores almacenados en campos bien definidos y específicos. O sea, en un campo sabemos exactamente qué tipo de datos van a encontrarse allí, ¿no? Sabemos si son numéricos, es más, hasta qué tipo de números son, si son enteros o si no son enteros, si son cadenas o lo que sea, ¿no? O sea, sabemos con precisión eso, ¿verdad?, en una base de datos. Un ejemplo sería un CRM o un ERP. Y por otro lado, los no estructurados. Entonces, al almacenarse este tipo de datos, pues no tiene una estructura bien definida. Archivos de audio, imágenes, video, bitácoras, registros, entre muchos otros. De hecho, también datos no estructurados. Si pensamos en los audios pues modernos, serían no estructurados, pero piensen en audio incluso más viejito, o sea, cuando se usaban cintas magnéticas, cassettes, vaya, o los LPs, pues son todavía más estructurados, no estructurados, incluso, ¿no? Entonces hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de los no estructurados. Y los semi-estructurados, estos son los intermedios. Entonces tienen una estructura débil o una estructura no fija. A ver, archivos HTML, XML y JSON, ¿esos los conocen los tres? Sí, ¿verdad? Se les llama semiestructurados porque tienen una estructura fija y sin embargo las etiquetas ayudan a poder analizarlos. A ver, ¿por qué son semiestructurados? Se supone que HTML, XML y JSON pues tienen estructura, ¿no? Pero puede ser arbitraria. A ver, ¿a qué te refieres, Erwin? Pues puede haber un JSON con un campo A y B y puede haber otro con un campo C y D y E y no sé, de pronto no están... O sea, si es estructurado, supongo que yo tengo una tableta con muchas columnas y todas las filas siempre son las mismas columnas. En cambio el JSON puede que tenga unas, puede que no, puede que sí, o eso no se posa al menos, ¿no? O sea, yo puedo ponerme de acuerdo de listo, más bueno, pero ahí en ese caso hay estructurados también, ¿no? Es una representación de... Es que, miren, es semiestructurado porque de entrada estos tres formatos tienen pues, elementos que les dan estructura, pero no hay una regla de cómo utilizarlos, ¿no? O sea, los puedo representar lo que sea, ¿no? Correcto. O utilizarlos de cualquier forma, ¿no? A ver, otro ejemplo que sería un caso semiestructurado, yo podría agregar aquí fotografías y videos. Una fotografía como tal no es estructurada, el contenido de la foto,
pero la foto en sí la puedo considerar semiestructurada. A ver cómo es eso. Eso tal vez le rompe la cabeza un poco, pero Por los píxeles, ¿no? Se supone. Las dimensiones 1024 por 800, entonces va y están ordenadas por fila. sí, o sea, lo que me refiero es, colores, miren, por RGB. es semiestructurado por las características de la foto, los metadatos, vaya, ¿no? ¿Qué sabemos de la foto, de las fotos en general? No de la foto en sí, de lo que contiene la foto, sino O sea, la distancia focal, cosas acerca de la distancia foto. focal, de la cámara, El- apertura, exposición de la foto, de la incluso cámara. hasta geolocalización en algunos Correcto. teléfonos. Ya de la foto, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, la foto puede incluir, no sé, la foto de un perro, de una mesa, de lo que sea, ¿no? Pero por eso es semiestructurado, porque tiene elementos que tienen estructura y otros elementos que no tienen una estructura, ¿no? Con un video es similar, ¿no? De hecho, está el lenguaje, o sea, si yo les pido escribir algo en una hoja, ¿están de acuerdo que sería semiestructurado? ¿O es no estructurado? Si por ejemplo les digo, escriban, voy a sonar como profesor de primaria, escriban un ensayo de una cuartilla de Big Data, ¿no? Ya lo escriben, ¿no? ¿Eso sería estructurado o no estructurado? No estructurado o semiestructurado. ¿Por qué semi? En cuartillos. Porque sí tiene cosas, o sea, como justo la media cuartilla, tal vez el contenido, sí, pero cada quien puede escribir lo que sea, entonces pues sería el nuestro, o sea, el semi. Ok. ¿Hay algo más, Renata? El idioma, ¿no? O las letras, ¿no? Sí, porque el Sí. contenido como tal, eso es parte del dato. Eso es lo no estructurado, ¿no? O sea, porque puedes escribir pues, lo que sea, ¿no? O sea, si lo piensan, pues, ahí lo podemos hacer semiestructurado. Y a ver, ¿y por qué existirá el semiestructurado? Porque no sabemos. Sí, pero me refiero, ¿para qué? No tanto el por qué, sino para qué. Si ya sabemos que hay estructurado y no estructurado, y lo no estructurado abunda, ¿para qué tenemos semiestructurado? Pues para hacernos la vida más fácil, ¿no? Porque es más fácil tratar con algo estructurado que con algo no estructurado, ¿no? Pues por esa misma razón, va a ser más fácil tratar con algo semiestructurado que con algo no estructurado, ¿no? O sea, semiestructural es un esfuerzo de darle estructura a lo no estructurado. Eso. Es como buscarle una estructura a algo que no tiene estructura, ¿no? Eso. Así es. Pero es indispensable, ¿no? Va a haber aspectos de ese semiestructurado que ya va a ser imposible estructurar, ¿no? Pero otros no. Bueno, ¿queda claro hasta aquí? Ahora sí. Bueno, de las dudas que les dije al inicio que pues, quedaban en cuanto a estos términos, espero que ya queden disipadas. ¿O sí, Renata? No, sí, ya. ¿Ya? Ok. Va. Bien, eso es en cuanto a variedad. Veracidad. Esta, bueno, hace rato estábamos hablando acerca de ella. Es la más difícil de cumplir de todas las Bs o todas las características de la Big Data. Bueno, de entrada habría que eliminar datos tomados de manera incorrecta, ¿no? O sea, que tuvieran un error en su captura, ¿no? Y pues detectar patrones va a ser una tarea crucial de la Big Data, ¿no? Con los datos que sí fueron genuinamente tomados. Pero el problema va más allá que eso, ¿no? ¿Cómo distinguir si un dato es verídico o falso? Y sobre todo cuando los tengo en un volumen pues, considerable, ¿no? O sea, aquí en este punto hay que considerar que ya tenemos las otras UVs detrás de nosotros, ¿no? El volumen, la velocidad y la variedad, ¿no? O sea, tenemos ya datos que cumplen esas UVs
Y además, puede ser que el dato sea verídico o no. No hay manera de saberlo, ¿no? Pues tenemos que analizarlo y pues ver qué se obtiene de ello, ¿no? ¿Sería necesario almacenar la totalidad de los datos disponibles? Esa sería como una duda razonable que podría surgir en este momento, ¿no? Pues una vez que almacenamos los datos, quizás no todos tengan la misma validez. Ese sería pues un hecho, ¿no? Un hecho que tendríamos que enfrentar una vez que tratemos con esta característica, ¿no? Pero asimismo, almacenar datos apócrifos es un desperdicio de esfuerzo, recursos y finalmente de dinero, ¿no? Entonces, esta característica nuevamente es la más difícil de cumplir. Entonces puede ser tan compleja, o sea, para que sea una idea, como separar el trigo y la paja, pero sin saber cómo luce el trigo y cómo luce la paja, ¿no? Esto, híjole, no sé si queda clara la idea de la veracidad o qué tan complicada puede ser. De hecho, el otro día nos estaba Gerardo diciendo algo acerca de eso, ¿no? De cómo personas estaban engañando a los sistemas que vigilaban a las personas, ¿no? Que robaban cosas, ¿no? ¿De la serie? No, de una almacén, ¿no? De hecho, Gerardo, no sé si estás allí. Sí, aquí ando. Sí. A ver, platícanos acerca de ese problema, porque ese creo que es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, que el dato aparentemente es verídico, pero o sea, en el fondo no, está escondiendo Claro. algo, ¿no? Sí, pues es el comportamiento humano, Ajá. yo le llamaría errático, ¿no? O sea, obviamente todas las personas tienen o tenemos diferentes manías, ¿no? Entonces al estar grabando o controlando que las personas no se roben algún producto, pues, y si estás haciendo el procedimiento normal, o sea, supongamos de mover una caja de la izquierda a la derecha, pues obviamente tú lo estás haciendo de forma, pues, procesal, ¿no? O sea, lo mueves, pero si en el Inter tú haces algún tic o algún comportamiento que tengas, te rascas la cabeza o te metes la mano en la bolsa en el trayecto, pues la máquina no percibe, o la cámara de video no percibe que sea un movimiento incorrecto porque está haciendo el procedimiento o sea, el traslado de la caja durante tu actividad, ¿no? Entonces es muy difícil poder identificar, bueno, y en ese inter, imagínense que estaban moviendo la caja de la izquierda a la derecha y hay celulares y te metes, agarras uno, te lo guardas en tu bolsa no sé, de tu overall o lo que sea, y pones la caja del lado derecho, pues la máquina va a percibir que completaste la tarea, ¿no? La moviste del lado izquierdo al lado derecho, pero no puede identificar que hiciste un comportamiento incorrecto, o sea, robaste, ¿no? Pues ahí discernir entre un comportamiento válido para el sistema o un tic, o si imaginemos que alguien tiene un tic y se rasca, o algo que puedas identificar que es incorrecto, o sea, la ética a través de las cámaras todavía no se puede discernir, o sea, pareciera un movimiento correcto, pero al final es un robo, ¿no? Y identificar que es un robo, eso es lo difícil, ¿no? O sea, ¿cómo identificas que esa manía o ese patrón incorrecto está generando algo ilícito? Pero bueno, ya son temas más complejos en cuestión de cómo identificar pues un robo, ¿no? En particular a través de cámaras, ¿no? No sé si me expliqué. Ok, sí. Y yo estaba pensando también en un caso que se presentó pues en el terremoto que hubo en la Ciudad de México en el 2017, ¿no? No sé si supieron de esto que pasó, que surgió una institución, ni siquiera es institución, fueron voluntarios que se llamaba Verificado, que se encargaban de validar si
lo que se publicaba en las redes sociales acerca de solicitud de ayuda era verídico o no. Ellos estaban haciendo justo esta chamba de tomar todo lo que se veía en las redes sociales, de decir, pues necesitamos ayuda, agua, papel higiénico, etcétera, en este centro de acopio, ¿no? Y había gente que mandaba agua allí y decían, pero pues yo nunca pedí eso, ¿no? Cuando llegaba la ayuda, ¿no? Entonces, estas personas se dedicaban a eso, a ver si lo que se publicaba en las redes sociales era genuino o no, era verídico, ¿no? Vaya. Y ellos se encontraron con un problema de Big Data que estaban resolviendo a mano, o sea, era con un grupo de personas que hacían eso, ¿no? Tomaban un mensaje y verificaban si en efecto era una solicitud válida, ¿no? Y no sé, este esfuerzo duró como unos 2 meses, una cosa así, hasta que ya no pudieron más, ¿no? Era demasiada la información, pero ellos lo estaban haciendo a mano y así artesanalmente, ¿no? Con su tiempo libre y voluntariamente, ¿no? Vaya. Pues, es otro ejemplo de ese problema de veracidad, ¿no? O sea que uno puede agarrar el contenido de las redes sociales y no sabe si es genuino o no, ¿no? No lo sabes, ese es el problema, ¿no? Puedes hacer un análisis y te da un resultado, pero pues, lo que estaba detrás de los datos era verídico o no, quién sabe, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Claro, o sea, todas las extorsiones también son, o sea, todas las extorsiones telefónicas justo tratan de simular una institución, ¿no? Entonces, los filtros que le aplicas para identificar si es verídica o no es lo que hace la interpretación de si es válida o no es válida la información, pero implica un análisis. O sea, ahí, mucha gente cae en las extorsiones porque obviamente sus filtros o falta de conocimiento hacen que den información cuando, si estás bien informado, no debería ser. Entonces aquí el punto es cómo lograr ese conocimiento para evitar interpretar un dato incorrecto. Ok, de acuerdo, sí. Muy bien. Pues esto es en cuanto a veracidad, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí antes de pasar a la siguiente? Que es de valor. Ok. Esta es compleja, pero un poco más fácil de entender, porque es simplemente la pertinencia de los datos con respecto al objetivo del análisis. O sea, los datos, ¿qué tanto me van a aportar al objetivo que estoy tratando de conseguir con el análisis que estoy llevando a cabo, ¿no? Esto quiere decir que para algún análisis, cierta característica específica de los datos pues va a ser más relevante que otra, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y esta característica en ese sentido pues va a representar el aspecto más relevante para el análisis de Big Data que voy a llevar a cabo. Ese sería pues el valor que me está aportando los datos, ¿no? Los datos por sí mismos. Y pues este valor van a generar datos una vez que sean convertidos en información, ¿no? O que generan los datos una vez convertidos en información, perdón. Por ejemplo, si mi objetivo es incrementar las ventas en una tienda de ropa en un centro comercial, ¿qué datos serían relevantes o qué datos me podrían interesar acerca de los clientes pues, para cumplir ese objetivo? A ver qué se les ocurre a ustedes. Si mi objetivo es incrementar las ventas de una tienda de ropa. ¿Qué han comprado? ¿Qué les gusta comprar? O sea, sus gustos, ¿ok? ¿Cuántas veces pasan cerca del local? Si es que es una tienda física.
Sería una tienda física en este caso, ¿eh? Entonces, ¿cuántas veces pasa por el local? En este ejemplo sí vamos a considerar una tienda física. ¿Qué otro dato se les ocurre? Poder adquisitivo del cliente. Poder adquisitivo, ok. Igual que el género, ¿no? No sé si vende ropa de niña. Ah, ok. Mujer, Ajá. Sí, muy bien, Mónica. ¿Qué otro? la edad. La edad. Ajá. Hay uno que está relacionado con el que dijiste, Edwin, el poder adquisitivo. De hecho, si tienes poder adquisitivo es muy probable que tengas pues, una tarjeta, ¿no? Del banco. De crédito mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ya podemos pensar en esas variables de valor. Días y horas en las que una persona visita el centro comercial, ¿no? Que fue la que me comentaron, ¿no? Similar, ¿no? Si posee tarjetas de crédito, experiencias que haya compartido en redes sociales acerca de la marca podrían ser relevantes también. Algunos poco relevantes que tendrían poco valor en este objetivo sería la actividad de LinkedIn, por ejemplo. Esas pues las podríamos descartar. Si tengo así un gran volumen de datos, pues ya le quito ese cachito de datos que no van a aportar nada y ya los sintetizo mejor, ¿no? Eso sería pues en cuanto al valor. ¿Sí? Entonces sí queda claro esta V. Si bien esta es, les digo, un poco más fácil de entender, ¿no? O sea, qué características de los datos me van a aportar algo, ¿no? Para el objetivo final. O sea, aquí sobra decir que debemos tener bien definido cuál es ese objetivo, ¿verdad? Debo tener bien claro eso, si no, pues estamos como a ciegas, ¿no? Resolviendo a ciegas un problema que no sabemos cuál es, ni cómo vamos a resolver, ¿no? Con un montón de datos, además. Ok. Pues digo, esta es nada más una gráfica para como fortalecer lo que las 5 Vs representan, ¿no? Volumen, variedad, valor, velocidad y veracidad. ¿Alguna duda hasta aquí antes de que pasemos a lo siguiente? Ahora sí queda claro qué es la Big Data y qué no es la Big Data. A ver, volviendo a la pregunta de ese ratito, ¿por qué ese Excel gigantesco no es Big Data? Pero si es nada más un Excel grandote, Ana. Pues tienes que evaluar primero, ¿no? Si tiene verdad. Por ejemplo, ese Excel, ¿cuál sí cumpliría? ¿Cuál de estas 5 Bs? Volumen. Las otras, pues no creo, ¿no? Velocidad no creo, valor tal vez, variedad no. Veracidad tal vez. Veracidad tal vez. La que sí es volumen, ¿no? Pues nada más. Hay otras par que tal vez y otras no. Entonces, no, en general no es Big Data, ¿no? Por eso. Tenía que cumplir las 5 para poder ser considerado Big Data y pensarlo como un problema que lo amerite, ¿no? No nada más ponerle Big Data porque se oye padre, ¿no? No tiene velocidad porque pues, es un Excel, ya, ahí está. No se está como acumulando. A menos que me dieran es un Excel archivo de Excel está, cada 10 minutos, una cosa así, ¿no? Que en ese caso yo les diría, pues ¿para qué usas Excel entonces? Para hacer eso, ¿no? Sería agregarle una capa de complejidad adicional al problema, ¿no? Yo tengo una duda, Héctor, Sí, de lo que decías de la velocidad, ¿no? En teoría debe tener caducidad los datos, ¿no? Entonces, si la información nada más está vigente un periodo determinado, eso significa que la Big Data debería ser reemplazada periódicamente, o sea, es decir, como decía hace ratito, ¿no? Proceso 9 teras de información al día, o
O sea, y la información de mi análisis debe ser al día. Eso quiere decir que no debo estar almacenando nada de esa información. O sea, no tengo que respaldar porque la información ya no me sirve en un mes. O realmente sí deberíamos tener, bueno, la parte del área de Business Intelligence, esa información después procesarla en un data lake y ahí que se quede. Y pues al final no es útil esa información de Big Data. O sea, mi cuestionamiento aquí es si realmente, o sea, cumpliendo estas 5 Vs, en el momento que no se cumple alguna, la información ya no es útil para el conocimiento del negocio. Pues tal vez para este análisis de Big Data no lo sea. Para otra cosa, puede que sí. Entonces la decisión si lo borras o no, ya pues estaría en ese sentido, ¿no? O sea, porque Sí, quizás claro, o sea, para fines de la Big Data no te sirva, pero para otra cosa sí. sí, o sea, para el área de Business Intelligence de la organización sí, o sea, para Sí. reporteo, lo que tú quieras, Ajá, pero ya no para uso de ciencia de datos. ajá. O sea, ese es mi cuestionamiento, si realmente esa limitante es, yo estoy trabajando siempre con información, permítanme decirlo así, viva, ¿no? Con la que tenemos que estar procesando inmediatamente para sacar o extraer o exprimir el jugo de la información, el conocimiento, y después ya se vuelve historia, ¿no? Y si quieren revisar la historia, que lo haga Business Intelligence, ¿no? Pero es que en un flujo de BI sí, porque el BI es muy como que el dashboard que yo les muestro para tomar decisiones. Pero por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo y caigo en cuenta que necesito historial para entrenar un transformador nuevo que acabó de salir, yo necesito el historial de 5 años atrás, porque si apenas lo voy a empezar a capturar hoy, no voy a poder utilizar el modelo dentro de 3 años que tengan los datos. Entonces ahí sí los iba a almaceno y se volvieron valiosos hoy, de pronto no eran valiosos el año pasado. Pero eso es distinto, porque ahí serían los datos para ser modelados, mientras que BI es porque los estoy mostrando. Son como casos de uso diferentes, ¿no? Pues sí, es que depende, o sea, del análisis que quieres y o sea, las características del mismo. Mira, o sea, yo lo que quiero con todo esto, o sea, dejarles claro, es que no nada más a cualquier cosa que yo haga le llame Big Data porque sí. O sea, que en ese sentido como que abarate el término, ¿no? Sino que el Big Data sea algo que lo amerite, ¿no? Porque quizás ustedes manejen datos, una gran cantidad de datos, hagan un análisis diferente y pues es válido, ¿no? Solamente que no se llama Big Data, no lo amerita. O sea, porque... Como creo que el caso que comentas, Ajá, es un poco lo que decía Gerardo. Sí, ahí sería pues... Tendría algunas características de Big Data, pero no todas, quizás. Sí, sí. Y no es Big Data en el sentido que amerite pues todo el análisis complejo que vamos a hacer en este curso, ¿no? Y quizás salga más fácil y eficiente hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, y aquí les digo, es nada más como pues encontrar ese análisis y ubicarlo bien en donde corresponda, ¿no? Si es un simple análisis de negocio o machine learning o big data, ¿no? Pero porque lo amerite, ¿no? Se considera Es Big Data. las 5 Vs. O sea, pero pone que tenga todas esas, Ajá. pero, o sea, no hay un concepto mayor de Big Data, ese es el mayor. Hasta ahora. Okay. No hay otras 4 veces. Hay más Bs, sí, pero eso como que hace más amplio la definición, ¿no? Pero algo más grande de Big Data, solo que exista una really Big Data o algo así. Eso todavía no existe, ¿no? Okay. O Very Big Data, una cosa así. Todavía no, Mónica. No dudes que llegue a existir algo así, pero todavía no. Sí. Bueno, Gerardo, no sé si con eso se aclara tu duda. Me la amplías, pero sí. ¿Sí? Ok. Las más grandes. Eso no sé si sea bueno o no, pero
Es que me quedo pensando, perdón, mira, ahí te va. O sea, si yo veo las ventas externas de X compañía, o sea, cuánto realmente vende quien vende mis productos. O sea, cumple, o sea, eso es Big Data. O sea, para mí es Big Data, a pesar de que es un indicador, o sea, es volumen, es velocidad, tiene, pues sí, variedad de diferentes fuentes, porque son N clientes que pueden vender mis productos. Me agrega mucho valor si sé que no tienen producto, ¿no? Ok. Y la veracidad de la información también me la da, o sea, porque obviamente tengo, no sé si es confiable o no es confiable, dependiendo en el momento que me pase la información del cliente. Y eso es un solo indicador, o sea, ahí el tema, o sea, para mí cumple todas las Vs, ¿no? Entonces, la diferencia en la de, a como lo veo yo, y a lo mejor ahí es donde me estoy confundiendo, es simplemente tener diversas fuentes de información, pues genera una complejidad impresionante, ¿no? O sea, ya no es nada más mi información, sino la externa que enriquece o armoniza en un solo indicador, es donde veo la mayor complejidad. Yo, o sea, hablando técnicamente, ahí es donde sí creo que la complejidad de Big Data es más grande de lo que percibimos. No sé si me explico. Sí, pero yo creo que tal vez el problema como lo describes, pues sí cumpla pues todas las características de Big Data. Pero, o sea, no quiere decir que sea exclusivo de resolverse ese problema con cosas de la Big Data, ¿no? O sea, tal vez Pero tú el dilema del compañero, ¿cuál es? que tiene un problema y que pues tal vez no sabe si es Big Data o no, o que él cree que sí es Big Data. Y por lo que entiendo, Gerardo, tú lo has o lo has intentado analizar de otra manera, ¿verdad? Con otra estrategia. Sí, sí, sí. O sea, imagínense, Ajá. digo, la pregunta a resolver en el caso que les planteo son los agotados en puntos de venta. En cualquier tiendita, changarro, lo que sea, ¿cómo identificas que un cliente ya no tiene suficiente producto? Obviamente sabiendo cuánto vende, ¿no? Pero para saber cuánto vende, pues obviamente se la reposición. Y me refiero a el changarrito de la esquina, ¿eh? O sea, no me refiero a un Oxxo, un Walmart, no, C-Stores, esos canales, no, sino realmente dar hacia el último eslabón de la cadena quien consume el producto. Si tú tienes esa información de, desde la tiendita hasta un Walmart, o sea, cómo recabas toda esa información y concluyes exactamente lo mismo independientemente del canal de distribución. Pues ahí la complejidad de unir todos esos agotados en un solo punto para poder analizar y decir a quién le vendo, a quién entrego, ¿no? O sea, hoy tengo 10 cajas, se las doy a Walmart que me las vende más rápido o se las doy al changarro de la esquina que son los que se quejan más, ¿no? Que no hay producto. Entonces ahí el tema de dispersar el producto en el lugar correcto para maximizar las ganancias es donde se encuentra el problema. No sé si me explico. Sí, pues mira, ese problema tal vez suene así como, Es Big Data. pues, como poquito, o sea, como pequeño, pero sí, sí es Big Data, a mi parecer sí reúne las características. O sea, sí ameritaría pues utilizar un análisis como el que vamos a ver aquí, usar esas estrategias, sí lo amerita. No es, quiere decir que sea la única manera de abordarlo, ¿no? Pero sí, sí lo ameritaría, ¿no? Y ya veo por qué dices que incrementan las Vs. Ahorita me está cayendo el 20. Ajá. ¿No? Porque aquí en ese problema que te digo, prácticamente ahí es quien te deja más ganancia o quien te posiciona mejor en una estrategia del producto. Porque ahí empiezas a incrementar, pues me conviene más al analizar la información quién es más rentable o quién es el que genera, pues sí, ese marketing, ¿no? Como decías hace ratito, ¿no? Que ponen letreros que no son, pero generan, atraen clientes y hacen que vendas más, pero ya es tema de estrategia, de cómo vendes la información. Me gustaría, padre, analizar las otras Vs que dices para ver qué otros valores están visualizando como características del Big Data, ¿no? De hecho, mira, puedes aprovechar esta práctica que les dejé para que investigar justo eso, otra definición que tiene más Vs, que yo me quedé en una que tenía 9.
me parece ya excesivo, pero puedes ver las 9 para ver qué considera esa definición, ¿no? Sí, gracias. Sí. Ok. Pues bueno, vamos a continuar. Si no hay alguna otra duda, a ver, dejen veo. Creo que no. Ok. Esta es una aseveración que puede ser un poco controvertida. Los datos son el nuevo petróleo. ¿Ustedes creen que sea correcta o incorrecta esa aseveración? Son el nuevo petróleo. Pues si lo sabes usar, sí, ¿no? Si no, no. Sí, Sí, claro, ¿no? porque no es algo nuevo, ni el petróleo, o sea, no es como que el petróleo inventado, sino más bien como que lo supieron utilizar. Ajá. Y es lo que está pasando tal vez con los datos ahora. Como que cada vez le das más importancia y los van a usar mejor y por usarlos mejor como dan como ese cierto poder. Mucho, ¿no? Ahí está el caso de Google. O sea, para Google ha sido pues su petróleo, ¿no? Con el que se han hecho multimillonarios, ¿no? O sea, en ese contexto, en esa comparación sí sería, sí, es semejante, ¿no? Pero yo diría que hay otros aspectos en los que no se parecen. El petróleo, digo, al menos en los países más desarrollados va en desuso, pero los datos no, de hecho los datos al revés, ¿no? Empiezan a crecer y a usarse cada vez más. Entonces en ese aspecto yo diría que difiere, ¿no? Además el petróleo es un recurso no renovable, ¿no? Los datos, pues yo diría que parece, ¿verdad? Parece como que son infinitos. Entonces, es justo lo que digo aquí, ¿no? El petróleo no es renovable, los datos son un recurso creciente, tienen en común la posibilidad de explotarlos para pues, volverse capital, ¿no? Y por cierto, esta aseveración la hizo Martin Hilbert, que es un profesor de la Universidad de California, ¿no? Entonces está interesante, aunque tiene sus aspectos a considerarse, ¿no? Esa afirmación. A ver, algo que se llama el ciclo de vida de los datos es justamente este flujo, ¿no? O este simple diagrama que puse aquí, ¿no? Nosotros tenemos los datos, aquí en medio tenemos como algo, pues una nube que puse ahí como oscura, que no sabemos con certeza el cómo, y pues el dinero, ¿no? O sea, esta estrategia pues es justamente lo que hay que pues limpiar, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia para convertir los datos en dinero? ¿Qué se les ocurre a ustedes para entender esta nube difusa del cómo hacer ese tratamiento de los datos para capitalizarlos? Siguiendo algo con muy tu básico, analogía. ¿Perdón? Siguiendo tu analogía del petróleo, pues una refinería, filtrar los datos para convertirlos en derivados del petróleo. Aquí serían derivados de datos, ¿no? Ok. Entonces en este caso sería, para fines de los datos, pues alguna estrategia, ¿no? de análisis. Pero debe ser una estrategia bien pensada, ¿no? Así como para el petróleo hay que tener una refinería que funcione y no nada más escarbar en el piso, como decía nuestro presidente en algún momento. Pues más bien es una estrategia más pensada para hacer un análisis y que ese análisis me lleve a tomar una decisión que al final se capitalice en dinero, ¿verdad? Ese es el punto, ¿no? Yo diría que pues, ese es como el ciclo de vida para un científico de datos, ¿no? Hacer ese análisis y llevarle los resultados a una persona que
tenga la jerarquía de tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión sea la que se capitaliza finalmente, ¿no? También se pueden crear productos, ¿no? O sea, yo pongo los datos, entrenar y tener un chat GPT y pues tengo el servicio. Entonces ahí cogí los datos, los volví un producto y al producto lo capitalicé. Ajá. No necesariamente fue un análisis, sino fue crear un producto basado en los datos. Pues tal vez el análisis te llevó a la creación del producto, ¿no? También un análisis del mercado, un análisis de qué necesidades había, ¿no? Ajá. Sí, así es. Y si lo piensan así, pues eso se puede aplicar a cualquier cosa, ¿eh? Cualquier área. Pues en todos los aspectos hay datos, ¿no? Y esos datos se pueden aprovechar de alguna u otra forma, ¿no? Y convertirlos después en capital, ¿no? O sea, si Google lo hizo con un buscador de internet y Zuckerberg lo hizo con una red social que compartía fotos en Harvard, ¿no? No, sí, él era de Harvard, ¿verdad? Mark Zuckerberg, ¿no? ¿Sí saben esa historia o no? Sí. No me acuerdo de qué universidad era eso. Sí, es Harvard, ¿no? ¿Era Harvard? ¿Nunca han visto esa película de la red social? Sí. Social Network, ¿no? Pues véanla, está buena esa película. Esa película es como del 2010, por ahí, más o menos. Que el actor es el que hace el ex Luthor de Superman. Ándale, este actor. Le queda bien ese papel, porque como que es la personalidad de ese actor con Mark Zuckerberg, como que sí le queda, ¿no? Ese papel. Bueno, para que se den una idea, o sea, ¿de dónde salió ese proyecto, pues, medio bobo, ¿no? que él inició y pues, se convirtió, pues, ya saben, ¿no? Estaba haciendo bullying en una pelea que no me paró de hacer así. Sí, me sé la historia. Sí, era Harvard. Harvard, ¿no? Sí, es Harvard, según recordaba, sí. Y sí, él empezó así. Y como dato curioso, él nunca terminó la carrera, ¿no? Pero hay el gran tema que discutíamos, Héctor, la vez pasada, en la clase anterior, era la privacidad de la información, el uso de datos, ¿no?, de terceros para explotar la información y generar dinero. Creo que ese es el gran tema a debatir, ¿no? Cómo interpretar, cómo recolectar esa información para que la sociedad no piense que estás lucrando con sus datos y generar un bien particular, ¿no? Ahí es donde creo que el conflicto de intereses es igual como hablamos ahorita, o sea, si es de forma maliciosa, si tus datos son recabados para, hablando de salud, para venderse a las aseguradoras y te venden el seguro más caro, bueno, ahí tienes un problema de confidencialidad, ¿no? O sea, ese tipo de creo que son susceptibles a regulación de cómo tenemos que manejar tanto éticamente y profesionalmente el uso de información de terceros, ¿no? Y fíjate que ese es un tema que pues pocos gobiernos han tenido la sensibilidad de ver como un problema, ¿no? O sea, el uso de los datos, ¿no? O sea, y la privacidad. O sea, ¿qué gobierno que ustedes conozcan habla acerca de esos términos de privacidad en el internet? Sabemos en este país, pues no, ¿no? Yo diría que en toda Latinoamérica no se habla de eso, no se está hablando de otras tonterías, pero de eso no. Pues en Estados Unidos, nuestro vecino, ni siquiera allí, ¿verdad? Hablan de privacidad. Y es un tema bien delicado. Pero en China sí. Y las grandes empresas están lucrando de una zona gris y explotando y haciéndose millonarios en serio, ¿eh? Porque, o sea, no está regulado y se aprovechan, ¿no? Nos ponen un contrato, como les decía hace rato, ¿no? Un contrato ilegible y se escuda en eso, ¿no? Se van a ir
con eso, así como que yo te avisé que iba a usar tus datos, ¿no? En Black Mirror hay un episodio de eso, que empiezan a usar la imagen de una cualquiera para hacer una serie, pero literal es ella, o sea, basada en su vida y todo. Entonces se va a quejar y dice, no, pues es que tú firmaste esto. Y estás dando uso a tu nombre, a tu cara, a todo. Es en la nueva temporada, ¿verdad? Creo que como en la quinta o algo así, pero ya, está bien. Sí vi ese episodio, ¿eh? Sí, Y que al final se da cuenta que ella no era la la original, que había otra, ¿no? Sí. Eso está... Pero si nunca lo van a regular, ¿no? El gobierno es un ente de control y para tú poder controlar necesitas medir, y para poder medir donde tú le digas a la gente, tú voluntariamente me cedes tus datos para yo gobernarte, pues yo digo que no. Entonces, ¿cómo carajo hago tu trabajo? O sea, hay un conflicto de interés, o sea, hay un dilema que creo que no es solucionable. Hay que evitar, son los outliers, bueno, los outliers no, o sea, con los extremos pero entonces ahí viene la pregunta de cuándo sé que se nos fue la mano y cuándo no. O sea, el gobierno necesita medir. Si tú no mides, tú no sabes si tu pueblo está contento, si no está contento, si necesita que tengas alguna política que ayude para algo o no, porque tú estás a ciegas. Entonces tú necesitas los datos. Los quieran dar o no los quieran dar. Y tú les preguntas si los quieren dar, todo el mundo te va a contestar que no. Entonces... Sí, es que es difícil, pero o sea, se debe empezar por algo, ¿no? Te digo, actualmente pues ni siquiera ese tema se tiene en mente, ¿no? La cuestión de la privacidad. Ni se habla de ello. ¿O cuántas personas ustedes saben que hablan de privacidad? Que les preocupa la privacidad. Pues nadie. Es más, ¿ustedes podrían ejercer su privacidad hoy día? No, pues yo creo que ya, o sea, bueno, ya no, si ya tienes entonces tú ya vale ahí, pero creo que si no te limitas a muchas cosas que no tendrías por tu privacidad. Fácilmente podría costarte tu trabajo, ¿no? Querer privacidad. Sí. Sí, o sea, tendría uno que vivir pues, aislado, ¿no? En una isla desierta, ¿no? Y pues ya, o sea, porque el mundo ya no funciona así, ¿no? Entonces es un tema delicado. La privacidad pues, es un mito, yo diría, actualmente, ¿no? Es un mito. Y pues sí, nadie habla de eso, eso es lo peor, ¿no? Ok, bueno, creo que nos desviamos un poco del tema, pero del ciclo de vida de los datos. Sí, bueno, sí queda claro este concepto, es muy simple en realidad. Ok. Dentro del ciclo de vida de los datos, algo que debemos recurrir a hacer es el proceso de ETL. Este ya lo conocen, ¿verdad? ¿O no? Extracción, transformación y carga, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, el proceso de extracción pues, es capturar y centralizar los datos. La transformación es la estandarización de los propios datos, hacer un data cleaning. Se puede utilizar algoritmos y modelos para ello, incluso machine learning. Ahí se me está acabando la voz. Luego el proceso de carga, que es el almacenamiento de los datos para su posterior análisis. Entonces aquí sería en la Big Data sería típico usar un data warehouse. De hecho sería indispensable, ¿no? Utilizar un data warehouse. Este sería pues un esquema así más visual de este proceso. Y un LOB es un sistema semejante al CRM y el ERP. LOB. Ahorita no me acuerdo del acrónimo que significa. Okay. Ahorita te fallo en qué significa ese acrónimo. Pero es un sistema semejante a esos, gran concentrador de datos, vaya, ¿no?
Ese sería un esquema visual. Y acá digo, en el Data Warehouse, pues sería típico recurrir a un sistema de Line of business. ¿Perdón? Line of business. Line of business, ok. ¿Qué significa? Ok. Bueno, al menos eso significa el acrónimo, ¿no? ahí nos quedamos, creo. Entonces acá el Data Warehouse va a ser algo típicamente en la nube, ¿no? Ok. Ya para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo usar la Big Data? Pues necesitamos un proceso de captura, ¿no? Captura de datos. Un sistema de almacenamiento de los mismos. Un proceso de análisis. Aquí es donde vamos a encontrar patrones en los datos. Si se fijan, esto tiene en común con el machine learning, ¿no? Con la inteligencia artificial, pues el encontrar patrones. De hecho, corríjame si estoy equivocado, pero yo diría que esta es una característica bastante humana, ¿eh? Los humanos como que estamos diseñados para encontrar patrones, ¿no? O no sé si lo habían pensado o recapacitado en eso o leído en algún lugar, pero los humanos estamos como que no sé si diseñados es la forma correcta de decirlo, pero tenemos esa tendencia a buscar patrones. Y una de esas máquinas ya lo están empezando a hacer mejor que nosotros, ¿no? Ajá, justo eso iba a comentar. ¿Y no les parece curioso que hayamos creado la inteligencia artificial que hace justo eso? Yo lo veo como una paradoja, ¿no? O sea, como que estamos creando al ente que podría sustituirnos, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, estamos como tomando una característica distintiva de nosotros y estamos creando algo que es mejor en esa característica que yo se supone que sea ser mejor. Bueno, eso es algo que me parece curioso, que se los dejo ahí para que lo reflexionen, ¿no? En esas noches que no tengan sueño, pueden pensar en eso. Sí, ok. Bueno, entonces, en este proceso, pues hay que definir lo que estamos buscando. Esto, o sea, suena trivial, ¿no? Y tal vez lo es, pero es bien importante que sepamos con precisión qué es lo que esperamos obtener de los datos. ¿Por qué? Porque si me voy a aventar a un problema de esta magnitud, donde voy a tener datos que cumplen estas 5 Vs, debo tener bien claro qué es lo que quiero obtener de ellos. Si no lo tengo claro, le estoy agregando más complejidad al problema que de propia naturaleza ya es complejo, ¿no? Entonces, es bien importante que yo tenga bien claro qué es lo que quiero obtener de los datos. ¿Sí? ¿Sí hace sentido eso? Podemos recurrir a Machine Learning. ¿De qué nos serviría Machine Learning en la Big Data? Si es que ya pues, lo han estudiado. ¿Nos podría complicar o facilitar? Sintetizar. Entonces, como si hiciéramos una regresión. Bueno, tú toma el ejemplo y el coeficiente es el que nos interesa porque es una salida de algo. O sea, ¿qué beneficios y qué perjuicios obtendría del Machine Learning? A ver si lo piensan así. Tú dijiste eficientar. Ahora, imagínense que yo tengo un gran volumen de datos. Así grandote, ¿no? Los 9 terabytes, por ejemplo. Los someto a un proceso de Machine Learning. Y ya que obtuve un resultado de eso, ¿qué hago? Sí. Tal vez ese resultado me dice o me sugiere que hay datos que no son relevantes, ¿no? Entonces de esos 9 terabytes digamos que lo reduzco a 6, ¿no? O que se comportan siempre como y igual a 2x más 3 y necesito seguir capturándolos porque pues ya entiendo su naturaleza. Por ejemplo, ahí ya hubieras encontrado un patrón bien específico, ¿no?
Entonces ya reduje el problema, ¿no? Lo hice más pequeño, ¿no? Tanto en tamaño posiblemente y tanto en complejidad, ¿no? Esos serían los beneficios del Machine Learning. Pero ahora vamos a pensar en los perjuicios. ¿Por qué sería complicado el Machine Learning? Porque estamos hablando de generalizar algo que pronto no es generalizable. El tiempo Ok. que tarda en procesar esos datos. ¿Sí? Porque va a ser una gran cantidad de datos, ¿no? O sea, imagínate el tiempo que le va a tomar a eso. Es un método. Y ahora si quiero hacer una validación cruzada o una cosa así, no Tiene que imagínense. ser online porque no sabemos si el comportamiento escondido en los datos hoy me da un modelo, pero mañana me da otro distinto, entonces tiene que estarlo constantemente reevaluando. ¿Sí? Porque además tenemos el problema de que vienen más y más datos, ¿no? Que caduca, Sí. lo que hablamos ahorita, sí. Y no me puedo tomar el tiempo de estar ahí haciendo un análisis. Cuando yo estoy ahí bien contento, ya tengo un montón de datos que me vienen encima, ¿no? Entonces, si quiero usar Machine Learning, que sí se puede, más bien debería elegir bien sobre qué datos y en qué momento, ¿no? lo voy a hacer. No nada más usarlo porque sí, sino que tener bien presente eso, ¿no? En qué momento vamos a usar Machine Learning. Entonces también necesitamos un proceso de exploración y visualización, ¿no? Es decir, mostrar los resultados en un tablero o gráfico. Cada presentación. Sí, esto es de especial utilidad si se lo vamos a presentar a alguien que no sea un científico de datos. Les decía, a una persona que quizás tome una decisión con estos resultados que yo obtenga, ¿no? O también si ustedes son más visuales, que ver nada más un montón de datos ahí en la pantalla, quizás una gráfica ayude mucho. De hecho, generalmente así es, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir ver tendencias, ¿no? Ver tendencias en algún parámetro, el comportamiento humano, si es que estamos analizando datos relacionados a un humano. Y esto pues me va a permitir hacer una predicción de un evento. Y esa predicción, a su vez, me va a permitir también tomar una decisión estratégica. Y aquí es donde ya ven que se está cumpliendo ese ciclo de los datos que les hablaba hace un par de láminas. Justo ahí es donde capitalizaríamos esa parte, ¿no? Entonces, así como para redondear, podemos decir que la Big Data permite encontrar soluciones para negocios o para la sociedad a través del análisis de grandes volúmenes de información, auxiliándose del poder de cómputo. En este caso, para la gran cantidad de datos que tenemos, va a ser del cloud computing e incluso utilizando machine learning. Ese sería el cómo. Bueno, hasta aquí alguna duda. De hecho, vamos a dejar aquí, que ya casi son las 10. Y ya hablé mucho, ya se me acabó la voz, ahora sí. Bueno, ¿alguna duda para cerrar? ¿Todo claro?